Otra, otra investigación o antecedente que tengo es de un programa, una serie que transmitían o transmiten aún en un programa público de Colombia que se llama Los Puros Criollos. Me gusta también este antecedente visual. Hay un capítulo en especial que hablan sobre la bandera de Colombia y cómo ha cambiado su significado y su imaginario gracias al fútbol. De hecho, una persona del ejército dentro del programa, cuando hablan de la bandera, dice, se perdió la carga histórica pasada y se convirtió en un elemento eufórico, haciendo referencia a eso, a que la bandera ya no representa al ejército, sino que representaba el fútbol y representaba esa euforia que hay detrás de ello en Colombia. Dentro de mi marco teórico tuve muy en cuenta la heráldica, unidad con semiótica, imaginarios sociales e identidad. Esos son como mis conceptos básicos que manejé durante la investigación. Mi metodología, bueno, voy a pasar rápidamente a resultados. Dentro de resultados encontramos, bueno, voy a decir esta mejor. Dentro de resultados encontramos que preguntamos sobre la definición de escudo que tenían los ciudadanos y nos dimos cuenta de que la relacionaban con emblema, un emblema para representar o simbolizar, luego elementos de la ciudad, valores de un lugar, familia, grupos de personas, luego como un símbolo para codificar valores, conceptos, historia, representación gráfica. Y luego encontramos algo muy interesante y es que muchos lo asociaban como un arma para defender y proteger de ataques, algo que yo no tuve en cuenta, que personas me dijeran que eso era un escudo. Yo siempre tuve muy presente que realmente es un arma. Luego, si preguntamos si conoce el escudo de Tunja, nos dimos de cuenta que en las universidades realmente muy pocos lo conocen, mientras que cuando preguntamos en ciudadanos en ciudadanos de a pie de la ciudad, cuando vas al centro, si preguntas, realmente son más los que lo conocen que los que no lo conocen, llegando a conclusiones como que Tunja es una ciudad universitaria, por lo tanto, una ciudad de tránsito para muchos jóvenes, por lo cual no hay una apropiación como tal de la ciudad. Y preguntas respecto a cómo se puede identificar también la ciudad con una gran cantidad de habitantes que son estudiantes y que no se apropian por su ciudad y realmente pretenden solo pasar por allí, pero no comprender la historia que hay detrás de ella. La investigación aún se encuentra en curso. Es una investigación que está en anteproyecto. Aún hay muchas cosas. Estoy en la fase de análisis de las encuestas, por lo que aún me hace falta interpretar unas cosas más, pero digamos que nomás estos resultados que les muestro ya dejan un análisis o dejan unas conclusiones muy interesantes de el conocimiento de un escudo en una ciudad. Gracias. Muy bien, gracias a Carol Amado. Vamos a continuar entonces con Alan Ceballos. Bien, aclaro los que están ingresando, los asistentes y ponentes.
tenemos silenciados los micrófonos por razones de comodidad para los ponentes. Al final se activan para la discusión. Para los ponentes son 15 minutos, por favor. Yo, faltándoles 5 minutos, les advierto. Y recuerden diligenciar el formulario electrónico que está en el chat. Puedes iniciar, Alan Ceballos. Ya puedes compartir. Ya eres confirmado. Gracias. Buenas tardes a todos los asistentes, a todas las asistentes. Mi ponencia se titula Capilla de Rankin, de pueblo fantasma a centro del mundo, del caos al orden, de la vida a la muerte. Es una síntesis o un extracto de mi tesis de magíster en Patrimonio Arquitectónico y Urbano por la Universidad del Biobío en Chile. Capilla de Rankin es un pueblo rural de tradición colonial en Chile, que se remonta al siglo XVI, y tiene por un lado una tradición arraigada con el patrimonio agrario de base vitivinícola, y sus dos elementos principales, por tanto, son el barro, consignado en esta fotografía que se puede apreciar como el elemento central que permite el cultivo, pero que también es el elemento crucial en el ámbito constructivo. Permite también esta formación del adobe para las viviendas. Y por otro lado, el otro elemento principal es la vid o la viña, que es el principal elemento productivo introducido por los españoles. Capilla de Ranquil se ubica dentro de uno de los valles vitivinícolas de Chile, en el Valle del Itata específicamente, y en un contexto interregional chileno. Se ubica en la región de Ñuble, una región nueva, y Ranquil es un pueblo más bien aislado de sus centros urbanos más próximos, en este caso Ñipas, y los centros urbanos más grandes son Chillán, que está mucho más alejado, a más de 30 kilómetros aproximadamente, lo que permite evidenciar un tanto este carácter más bien aislado del pueblo. De Rancul a Capilla de Ranquil. Capilla de Ranquil no siempre se llamó de esta manera. Su primer nombre fue Rancul, obedece a un topónimo de raíz mapuche, del pueblo mapuche chileno, cuya significancia es carrizo o tierra del carrizo, y su definición más antigua en el tiempo lo recoge un diccionario de 1867 que decía lo siguiente: aldea del departamento de Alan, puedes ¿Sí? continuar, ya se ve tu presentación. Perdón, Sí. Gracias. Bueno, continúo. Les comentaba que Ranquil no siempre se llamó de este modo.
Sin embargo, su tradición más remota trata acerca de un origen religioso, pero un origen religioso que más bien se ha apropiado. Su origen más bien fueron los de una estancia militar, que fue transitando en el tiempo a una función más religiosa a principios del siglo XVII, lo cual se ha mantenido hasta el día de hoy. Una capilla, que es lo que apreciamos en la imagen, que fue la que en el siglo XX, ya entrado al siglo XX, le dio el nombre al pueblo. De Ranquil pasa entonces a Capilla de Ranquil. Uno de los aspectos más importantes de este pueblo son sus dos personajes más conocidos, que por una parte es Emilia Werner Richter, que en Chile es la primera mujer que asume una alcaldía. Sin embargo, no fue por votación popular, sino por una designación en un periodo no muy bueno para Chile, constitucionalmente hablando. Y por otro lado, Virginio Arias Cruz, que es un escultor chileno que fue acreedor de variados premios en Francia y en otros países. Y por otro lado, lo que tiene este pueblo es el cementerio parroquial perteneciente a la capilla de Ranquil, que da lugar a la festividad más importante de este pueblo, que es la fiesta de Todos los Santos, celebrada cada 2 de noviembre. Una fiesta que tiene dos partes, una parte más religiosa, de una intimidad más religiosa que se realiza en el cementerio, donde podemos ver gente en dirección al cementerio donde se realiza una misa, y otra parte un poco más festiva, que es lo que es dentro del corazón del pueblo, donde se reúne la gente, donde llegan los amigos o los familiares de los habitantes que aquí habitan, lo cual tiene una trascendencia muy importante, puesto que el pueblo no sobrepasa las 60 personas. Sin embargo, cada 2 de noviembre, en realidad una fiesta que puede comenzar el 31 de octubre, puede comenzar el 1 de noviembre, va a depender de cada año, del tiempo climatológico, por así decirlo, que haya en el momento. Pero este lugar se vuelve a llenar de gente para esa fecha, donde se realizan diferentes actividades, como podemos apreciar, y donde se reúne mucha gente en actividades comunitarias. Lo que sucede, por tanto, en Capilla de Ranquil es que la idea de la muerte, puesto que en la fiesta de Todos los Santos se conmemora a aquellos que han fallecido, rompe un poco con la idea tradicional que tenía la muerte asociada a la angustia y el dolor, o la expectativa de lo inevitable, y se orienta un poco más a lo que Mort Auger a lo que Philippe Ariès hablaba sobre la afectividad macabra, donde la muerte comienza a tomar otros rasgos un poco más asociados a lo festivo, a la celebración de la muerte, o a una sensibilidad un poco más fuerte. Y de ahí entonces la muerte comienza a celebrarse, comienza a consagrarse, y nace un poco esta idea de la inmortalidad. Inmortalidad tanto hacia el difunto, que va a encontrar en el cementerio un lugar donde va a reposar y donde va a reposar eternamente, sobre todo cuando los cementerios rompen con la propiedad eclesiástica y se abren al público, y también para el doliente, puesto que el doliente ahora va a tener la oportunidad de ir a ver a aquel que ha fallecido, a sus difuntos, cumpliendo un poco con esta regla de oro en sentido cristiano de haz con los demás como quieres que hagan contigo. Es decir, el doliente tiene esta oportunidad de ir a ver al difunto y cumplir con ciertas deudas impagas, por así decirlo. Sin embargo, esta idea de la muerte, que podría asociarse, por ejemplo, a la idea verdad mexicana que cada uno de nosotros conoce, no lo comparte de esa forma Claudio Lobnis, que alguien que estudia la idea de la muerte en México, puesto que él dice que en el caso mexicano la idea de la muerte tiene otras raíces que inclusive se asocian un poco a algunas herencias europeas.
Sin embargo, hay que ver la idea de la muerte en cada contexto en particular, y en este caso hay que asociarlo mucho con esta herencia ancestral, más bien de la comunidad nativa que habitaba anteriormente en este lugar. Como les comentaba, es el pueblo mapuche. El pueblo mapuche tiene una idea de la muerte denominada el Elugun. El Elugun, donde está el mojen, que significa la vida, y el lajen, que es la negación de la vida. La vida y negación de la vida que se encuentran en el Eltún. El Eltún, dentro del sentido mapuche, es como aquel donde vamos a dejar a aquel que fue tomado. Donde vamos a dejar a aquel que fue tomado, es decir, aquel que vuelve a la Mapu. La Mapu es la tierra en el sentido mapuche, es decir, eh, naces de la tierra y vuelves a ella. Sin embargo, ¿dónde encontramos en Capilla de Ranquil este sentido de la muerte de modo más práctico? Lo encontramos en la evolución que ha tenido este poblado a lo largo del tiempo. Uno de los conceptos importantes que se tomaron en este estudio fue el de la memoria. Y es la memoria que en el pueblo se remonta a la década de 1960. Y es por eso que las cartografías que aquí podemos observar marcan el año 1961, el año 1994 y el año 2019, donde podemos observar que en una primera cartografía que identificaron los habitantes de este pueblo, al cual le denominaron un mapa de la tristeza, consignaron los fundos alrededor de este pueblo, es decir, traspasando los límites propios del pueblo en su significado más íntimo. Y lo asociaron con fundos desde donde ellos provenían antes de llegar al pueblo. Es así que Mapa de la Tristeza se explica, puesto que si nosotros observamos en la leyenda, todo lo que en algún momento fueron viñas asociadas, sobre todo a los fundos, que son los puntos negros que vemos en las cartografías, en la década de 1960 estaban cubiertas de viñas, pero lo cual se va contrarrestando a medida que avanza el tiempo y comienza a aparecer otro actor en escena, así como a su vez van disminuyendo los terrenos asociados a cultivos agrícolas o a bosques, en realidad lo verde del paisaje, va apareciendo otro actor en escena que es la actividad forestal, que va barriendo un poco con todos estos usos más bien asociados a lo que es el patrimonio agrario que es lo tradicional en este pueblo. Por tanto, si lo vemos en números, un 100% que estaba asociado prácticamente a lo que era el patrimonio agrario en la década del 60, ya el año 2019 no supera el 40%. ¿Y qué es lo que pasa, sin embargo, con este pueblo, con el pueblo de Ranquil, pero ya en lo más íntimo? En lo más íntimo, este pueblo lo denominaron los límites de nuestra historia, del pueblo de Ranquil. Hay una cierta continuidad en el tiempo, si bien disminuyen las viñas y se permite visualizar la entrada de la actividad forestal en el pueblo, no es tan marcado y no es tan violento como sucede en el territorio, este territorio simbólico que ellos denominaron Mapa de la Tristeza. Este pueblo que nosotros observamos en este lugar es lo que observamos aquí en medio, lo que está demarcado de color morado. Entonces es parte de este Mapa de la Tristeza, sin embargo, su evolución es distinta. ¿Qué tenemos con esto entonces? Tenemos que Capilla de Ranquil, dado a estas transformaciones, dado a estas pérdidas que ha tenido en el tiempo, se asocia mucho con el concepto de pueblo fantasma. Y como lo dice uno de los viñateros que podemos ver en estas imágenes, consignaba lo siguiente: uno pasa por la capilla, como se le dice a este pueblo, y parece que el cementerio creció por el pueblo, ni un alma.
esta percepción que tienen desde el pueblo se da por diferentes significados. Por una parte, tenemos que a la entrada de este pueblo podemos observar dos especies de árboles que son los álamos y son los sauces, muy asociados, según autores como Chevalier y Gerbrand, a la muerte. Por ejemplo, el álamo se decía, según una leyenda, un mito griego, perdón, que se ubicaba los álamos, por ejemplo, a la entrada del cementerio. Y la primera imagen de Capilla de Arranquil que observamos a la entrada del pueblo, podemos ver una araucaria, que si bien no es autóctona de este lugar, no es un árbol autóctono de este lugar, sí es uno de los árboles más identitarios de Chile, puesto que se le asocia mucho con el pueblo mapuche. Por tanto, ellos cuando, el pueblo me refiero, cuando da la bienvenida, la da la bienvenida con una araucaria, reforzando por tanto este significado de también su nombre, Ranquil, no apropiándose de su nombre actual, que es Capilla de Ranquil, sino reivindicando un poco el original, que es Ranquil, la tierra del carrizo, tal como fue bautizado por el pueblo mapuche en su entonces. Y así también se puede visualizar en la memoria del pueblo. Una de los testimonios, por ejemplo, dice, no es capilla tampoco porque la capilla es la iglesia. El pueblecito de Ranquil, ese es el pueblecito de Ranquil. Se acostumbraron a decirle capilla de Ranquil, decía uno de los pobladores. Y por otro lado, tenemos que tras la bienvenida al pueblo, el primer paraje, por así decirlo, es esta calle o esta avenida que es el pasaje de Todos los Santos. Y el pasaje de Todos los Santos lo que produce en este pueblo es que da la entrada al cementerio parroquial de Ranquil. Por tanto, podríamos preguntarnos entonces, si acaso la bienvenida del pueblo de Ranquil es a la vez la bienvenida a su cementerio. Si nos adentramos aún más en el pueblo, podemos ver que la muerte también está consignada en los nombres de las calles o en las principales esculturas que recuerdan un poco a los habitantes de este pueblo que ya han fallecido. Y muchos de ellos están precisamente reposando en el cementerio parroquial. Podemos asociar entonces un poco esta idea de la muerte en Ranquil con lo que ha expuesto Mircea Eliade, por ejemplo, con la idea de que la instalación en un territorio equivale a la fundación de un mundo, que es lo que ha hecho un poco el pueblo cuando se ha trabajado con ello en las cartografías participativas, puesto que la primera indicación que a ellos se les dio fue que trazasen su mundo, pero su mundo a partir del pueblo. Considerando los patrones que ellos quisiesen escoger para poder situar estos límites. Y lo primero que ellos situaron fue el mapa de la tristeza, este territorio más grande. Lo que después ellos situaron fue los límites de nuestra historia del pueblo de Ranquil, como le llamaron. Lo que podemos visualizar entonces es que el mapa de la tristeza, de manera inconsciente, ellos lo trazaron teniendo en consideración el pueblo de Ranquil en medio. Por ende, se puede asociar con esta idea de Mircea Eliade de que consideraba que nuestro mundo se sitúa siempre en el centro. Y precisamente es lo que el pueblo ha realizado cuando ha trazado estas cartografías. Otra de la idea o de los postulados del Eliade que se cumple dice, si es verdad que nuestro mundo es un cosmos, todo ataque exterior amenaza con transformarlo en caos. Todo lo que ellos consignan como su mapa de la tristeza, lo consideran como un territorio extraño y desconocido. Se apropian de él porque lo reconocen, sin embargo, en él atribuyen la existencia de un caos, y ese caos está simbolizado por la actividad forestal. Sin embargo, ¿qué es lo que realiza este pueblo? Dice, no puede hacer uno. Sí, gracias.
Muy bien, muchas gracias. A continuación, tenemos a la doctora Rocío Venegas. ¿Está en sala? Creo que está aquí. Hola, buenas tardes a todos y todas. Sí estoy en sala, pero no estaba lista, estaba... Correcto, ya estás como coanfitriona. Dame un segundo porque... Correcto, te espero entonces. Sí. No tenía la presentación en este computador porque esperaba entrar a las 5:30. Si me dan un minutico, la envío inmediatamente. Sí. Sí, bueno, mientras, una información general. Tenemos deshabilitados los micrófonos por razones de comodidad para los ponentes. Al final se habilita para la participación de todos los asistentes. Además, les recuerdo que deben diligenciar el formulario electrónico que se encuentra en el chat, sea como ponente o como asistente, para registrar su asistencia. Y les recuerdo a los ponentes que son 15 minutos, por favor. Yo les aviso faltando 5 minutos ya de su tiempo para hacer su presentación. Bueno, entonces, doctora Venegas ya pues tiene compartida la función como coanfitriona para iniciar su presentación. Sí, perdónenme, es que como estaba programada 5:30, apenas iba a enviarla un minuto. Sí, de todas maneras, mientras, bueno, en sala, estoy verificando que estén presentes Renan Méndez dos Santos. No lo veo en el listado de los asistentes en este momento. Renan Méndez dos Santos. Y estaría también Mauricio López. Ok, luego tengo también otra de Leida Alejandra Blanco Alarcón, que ya la tengo aquí. Entonces, la doctora Venegas está preparando su presentación, que faltó un ponente y por esa razón, digamos, se adelantó su presentación. Realmente nos disculpan. Creo que salió de la sala la doctora Venegas. Debe ser que tuvo algún inconveniente con su presentación. No hay problema. Esperemos que venga. Y entonces, bueno, vamos a continuar. Ya, me parece que ya ingresó. A ver. No ha ingresado. Entonces, repito, Renan Méndez dos Santos, que estaba antes. Leida Alejandra Blanco Alarcón y Mauricio López.
Ok, entonces voy, mientras ingresa la doctora Vanegas, vamos a compartir la presentación de Leida Alejandra Blanco Alarcón. Ya que tenemos un problema aquí para reproducir ese video. Un segundo. Ajá. Ya la doctora Venegas está otra vez en sala. Entonces, doctora Venegas puede iniciar cuando quiera su presentación. Sí, qué pena con ustedes, es que no me ha cargado la presentación, pero creo que les estoy quitando también tiempo, aunque realmente yo estaba programada a 5:30 y por eso no la subí antes. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí la escuchamos, pero no vemos la presentación. Ok, entonces me parece que debería empezar sin ella para no retrasarlos demasiado. Si lo deseas, yo puedo iniciar con otro ponente y luego usted que Perfecto. ajuste su presentación, pues puede hacerlo. Si le parece, Sí, ¿sí? sí, les agradezco porque como Ok, no hagámoslo de estaba esa forma. esperando a las Ok. 5, ok, gracias, muy gentil. Ok. Bien, sí, es que faltó unos participantes y entonces eso complica un poco el asunto. Ah, claro, Bueno, pero aquí hay voy a seguir un... mientras tanto. Ujú. Ok, perfecto. Esta es la presentación de Leida Alejandra Blanco Alarcón. Ella envió la ponencia, ella la subió a YouTube por razones de que en Venezuela hay problemas de electricidad. Como saben, hay un fuerte racionamiento eléctrico y pues para prever esas situaciones ella envió su ponencia en YouTube. Estoy tratando de que cargue. Bueno, pedimos disculpas a los asistentes, a veces hay estos problemas técnicos. Entenderán los servicios de Internet en general en América Latina, el mundo en general, han habido reportes de sobrecarga de datos. Por esa razón a veces se ralentiza, se colocan muy lentos
esta conectividad que impide muchas veces el adecuado desarrollo de actividades virtuales. Aún lo está cargando. ¿Alguien pregunta algo en el chat? Sí, se escucha con interferencia por esas razones, lo que les digo, el problema de las comunicaciones por internet están bastante afectados. En el chat les acabo de colocar de todas formas el enlace de la ponencia de Leida Alejandra Blanco Alarcón. Es un trabajo sobre imaginarios con el doctor José Gregorio Hernández, una imagen de un santo venezolano, ya tiene un estudio allí, pero ha sido muy difícil que cargue. Doctora Vanega, yo le pediría a usted, si ya está preparada, que por favor continúe mientras yo trato de buscar un mecanismo para compartir adecuadamente el video. Acabo de añadir nuevamente como anfitriona, por favor. Doctora Vanega ya está como anfitriona, coanfitriona. Ok, gracias. Entonces ahora sí creo que puedo subir la ponencia. Ok. Un minuto. Se pone como compartir pantalla, ¿verdad? Sí, como compartir pantalla. Listo, compartir pantalla. Ahora creo que lo ven. Voy a verlo. Está en eso, sí. ¿Así está bien? Está cargando, por lo menos yo aún no lo veo. Habría que esperar a los demás a ver si lo ven. Está cargando. ¿Tú me indicas? Yo aún no lo veo, porque dice que todavía está en función de carga. Agradecería a los Pues si asistentes que quieren, me escriban por el chat si ya lo ven ustedes, para que ella pueda iniciar. Sí, puedes iniciar mientras va cargando. ok, bueno, un gusto estar en este primer seminario internacional, tercer seminario colombiano sobre imaginarios y representaciones. El gusto es también para la Fundación Universitaria Los Libertadores. Yo trabajo con la línea institucional de desarrollo humano en el contexto social colombiano y hago parte del grupo de psicología integral y desarrollo. El trabajo que hoy quiero socializarles es un trabajo que está en construcción aún y que hace parte pues de un proceso que venimos desarrollando desde el año 2010-15 y que hoy se condensa en un nuevo ejercicio que se titula Memorias Polifónicas, una alternativa psicosocial para la construcción de entidades de paz en Colombia. El equipo con el cual trabajo es un equipo que hace relación entre el proceso jurídico y los procesos psicosociales. Y en ello están la profesora Laura Ledesma, el profesor Joan Sebastián Soto y quien les habla, Rocío Venegas Luque. Bien, pues no sé si ahora sí ven la presentación. Yo tampoco puedo moverla aquí como quisiera. Sí, se ve perfecta. Se ve muy bien, sí. No, sí se ve bien. Ok. Dentro del contexto
que quisiéramos ubicar esta investigación, aparecen hitos en la definición de los procesos de memoria, particularmente la aparición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, por la cual se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Y a partir del momento en el cual pues se instala una serie de procesos y de desarrollos institucionales en donde aparece también la memoria como un componente importante, especialmente para las medidas de no repetición y para los procesos de reparación simbólica y de reparación pues de las víctimas en un sentido que era individual y social. Asimismo, las transiciones del conflicto al posconflicto a partir de los acuerdos de paz, en donde también se instalan una serie de procesos a los cuales las personas firmantes de la paz se comprometen en contribuir también a los procesos de recuperación de memoria y a la reparación de las víctimas. En ese sentido, entonces, nos planteamos una intención por redefinir las tradicionales formas que enfatizan la memoria, quizás ubicada siempre en la reconstrucción de los hechos de violencia, para focalizar algunas experiencias de paz en medio de los procesos que fueron, digamos, vivenciados por las personas que estuvieron en los momentos de confrontación y lo que podría llamarse la guerra y las transiciones hacia la paz. La intencionalidad final es poder rescatar narrativas de la memoria no oficial que pretenden las intenciones de convivencia, las posibilidades de construir y reconstruir en los aprendizajes psicosociales y sobre todo a poder ampliar el margen comprensivo de la memoria colectiva como un dispositivo para la construcción de identidades y la transformación social. En ello entonces vemos la importancia de trabajar sobre las polifonías de las memorias como una metáfora en la combinación de los sonidos de varias voces o instrumentos simultáneos que forman un todo armónico, y en esto pues vale la pena seguramente destacar que existe una tendencia general a participar de estos procesos de memoria a través pues de los elementos que se han consolidado en los programas y proyectos de reparación. Y en ellos pues a veces se tienen en cuenta algunas voces, particularmente las voces de las víctimas. A nosotros nos llama la atención también recoger otras voces y por eso hablamos de esta polifonía. Entonces lo que hemos intentado es poder acercarnos a la política pública, a los programas y proyectos en un sentido que intente recoger esto como una voz de la institucionalidad, un poco la memoria plasmada en medios de comunicación que pueden ser alternativos para la definición de procesos de opinión pública y demás, pero también en los medios de comunicación oficiales, las memorias desde las diversas voces de las víctimas y también un poco desde las memorias de la insurgencia representados en los miembros de hoy del partido político de las FARC o personas firmantes de la paz que están vinculadas a este movimiento. Tiene distintas fases el proyecto y apenas vamos arrancando quizás en las construcciones conceptuales, intentando y tratando de focalizar precisamente los elementos asociados a la memoria, a las identidades y tratando de focalizar las unidades de análisis a partir de las definiciones de imaginarios, representaciones, narrativas, y un poco estamos allí entonces en la búsqueda, en la pesquisa de qué es lo que se ha hecho 10 años atrás en todos en las construcciones que aparecen a partir pues, de la relación entre estas categorías de memoria e identidad y las unidades de análisis que constituyen casi siempre los imaginarios, las representaciones e incluso las narrativas. Tenemos la intención de ahondar un poco más en el trabajo de campo, aunque ya tenemos algunos elementos propios del trabajo que, como les decimos, viene un poco desde el 2015, pero necesitaríamos restablecer algunos de esos aspectos y trabajar un poco pues en un análisis de intencionalidad comprensiva. Como les decíamos, estado entonces en el proceso de revisar artículos, revisar documentos de la política pública,
y trabajar un poco en la revisión de documentos de prensa y medios de comunicación. Estamos apenas en esa fase y quizás lo más importante es empezar a establecer que tenemos el resultado de empezar a consolidar realmente las categorías de memoria e identidad, así como los elementos, o sea, la construcción de lo que es lo psicosocial y cómo aparece entonces la definición de memorias allí. Tratar de ahondar en qué unidades de análisis se están estableciendo precisamente para esas intervenciones a partir de o bien las representaciones, los imaginarios o las narrativas. Reconocer quién enuncia entonces la memoria, si son las víctimas, los combatientes, la institucionalidad o la prensa y los medios de comunicación. ¿Qué se enuncia? Ahí faltó, y disculpas, un pequeño guión entre qué se denuncia, si son los hechos de violencia o si son experiencias de paz, y ya empezamos un poco a ver una gran tendencia a trabajar la memoria sobre los hechos de violencia, pero dejar de lado un poco las experiencias de paz, y en la acción psicosocial, qué se pretende y cómo se pretende. Estamos en esas definiciones y quizás sea la revisión de documentos lo que nos ayude un poco. No queremos, si bien el trabajo sobre las memorias y todo lo que ello constituye ha estado muy en el dominio de la interdisciplinariedad, y por supuesto así también nos gustaría abordarlo, quisiéramos ahondar un poco también en la construcción de subjetividades desde la postura de Fernando González Rey como una organización simultánea y contradictoria de los espacios sociales e individuales, y poder allí entonces establecer una crítica a la psicología que a veces se queda en un corte individualista, ver si lo que se puede comprender entonces es un sujeto narrativo que esté involucrado también en ese análisis, todo lo que compete a lo emocional, el afecto, los sentidos y significados que caracterizan esta psique humana, y también considerar la organización social y las formas de funcionamiento que se cristalizan y expresan en prácticas sociales, en políticas sociales, tratando de abordar también allí los múltiples actores que hay desde un sentido de la organización que puede ser de orden oficial en el sentido de la institucionalidad, pero también en las organizaciones sociales y en los grupos de liderazgo de la sociedad civil. Estamos también ahondando un poco ya en el trabajo de campo y recogiendo algunas entrevistas, pero esto pues digamos está apenas en este proceso de avance y de consolidación. No sé si ese es el tiempo o puedo profundizar un poco, si tú me indicas sería bien, José, porque me perdí un poco Sí, del aún tiempo en cuentas el afán. con, aún- no, aún cuentas con 7 minutos, aún cuentas con 7 minutos. Oh, qué rápido. Bueno, pues en el Aún intento tienes 7 entonces de esta minutos, doctora Venegas. revisión que... gracias, sí. Tal vez hablar un poco en la intencionalidad del estudio, que creemos que si bien tiene pues este nivel de intención teórica inicial para poder clarificar las unidades que queremos abordar, y digo las unidades que queremos abordar porque básicamente lo que hemos empezado a entender es que mucha gente habla de las memorias, pero sus unidades de análisis son diversas. Entonces poder acercarnos a ver de qué manera esa diversidad ha sido, digamos, comprometida también en las construcciones que se hacen desde el punto de vista de las intervenciones, de tal suerte que a veces probablemente no sabemos todavía en concreto, pero qué tanto se abordan con la conciencia clara de hacia dónde esa unidad también da línea a la estrategia de intervención que sustentan las memorias. Entonces, si bien muchas de las expresiones de memoria están siendo recogidas, por ejemplo, a través de las conmemoraciones o a través de la construcción de monumentos, etcétera, ¿qué tanto de ello realmente, es nuestra pregunta, está consolidado desde una propuesta que intencionalmente se ajuste a una
a un enfoque psicosocial para la transformación social, o si solo se quedan en la definición que seguramente se hace de la política para un fin específico y el cumplimiento de unas ciertas condiciones sin que se desarrollen procesos psicosociales alrededor de las mismas, ¿no? Si solamente ponemos el monumento y ya, o si existen realmente procesos asociados a la consolidación de esos escenarios probablemente físicos, como podría ser un monumento, y si va hasta ahí, o cómo eso está ligado a las comunidades o a los grupos con los cuales esta construcción se hace, ¿no? Entonces, es mirar un poco esa evocación del pasado también articulada solamente a los hechos que marcan la violencia, en contraposición con la posibilidad de verla también asociada a los hechos que puedan evocar procesos de paz y sobre todo experiencias de paz que se consolidaban siempre en los territorios, aun cuando no se estuvieran dando oficialmente procesos de paz, ¿no? Que también allí aparece. Pues no sé, creo que hasta ahí, porque como me aceleré tanto en la industria de cumplir con los tiempos, pues no sé si más bien podemos dejarlos como una ganancia para la posibilidad de construir más en el intercambio de las preguntas. Sí, muy bien. Sí, en el intercambio de las preguntas, pues podríamos ahondar un poco más cada uno de los ponentes. Bueno, yo les compartí por el chat la ponencia y la dirección electrónica donde se encuentra el video de, Leida Alejandra Blanco Alarcón, ¿verdad? El imaginario instituyente como matriz para una marca colectiva, un acercamiento al ícono religioso, doctor José Gregorio Hernández. Voy a intentar nuevamente ver si lo podemos ver colectivamente para luego hacer una discusión final. Estoy aquí tratando de hacerlo, pero pareciera que internet no nos ayuda mucho. Vamos a ver nuevamente. Doctora Vanegas, perdón, Venegas, doctora Venegas, ¿puede decirme qué ve usted en pantalla en este momento? Estoy viendo un cuadrado blanco, como si estuviera cargando un documento. Ajá. Pero no Sí, se alcanza ese a es el problema, que está cargando, pero no lo logra. No lo carga porque estamos por Zoom y además estamos ingresando a YouTube para tratar de ver el video, lo cual es bastante difícil por la conectividad. De todas formas, bueno, a todos los asistentes allí les compartí el enlace. Es bien interesante este planteamiento de Alarcón, de Leida Alejandra Blanco Alarcón, con esta imagen, esta figura religiosa del doctor José Gregorio Hernández. Entonces hace un análisis bien interesante, dura aproximadamente, creo, que como unos 19 minutos, pero voy a esperar a ver si lo carga, si no, lamentablemente no podremos compartirlo. Entonces pasamos a las preguntas, porque en sala no se encuentra Renan Méndez dos Santos y el magíster Mauricio López. Son los dos ponentes que nos faltarían. Renan Méndez dos Santos y Mauricio López. No, definitivamente no cargó. Vamos entonces mejor a pasar a una revisión de la lista, a ver si los veo allí. No, está. Y Mauricio López tampoco. Entonces, bueno, voy a habilitar a los compañeros, a todos, para que pasemos a las preguntas, ¿ok?
que tengamos para todos ellos. Carol, ok. Estoy habilitando primero los audios. Disculpa, el video que estabas tratando de mostrar es un documento en línea o que tienes en un archivo. No, no, es un video. Claro. Es un video. Sí, pero en archivo, ¿no? No en Sí, línea. no la carga. No, si era un link podíamos probar otro, si tenía mejor Sí, está en línea. Sí, yo lo coloqué en el chat, por favor, si quieren, y los convierto en anfitrión. Ahí está en el chat está la dirección. Claro, yo ingresé después y no lo veo, por eso. Yo lo aparentemente. coloco, Ajá. Y ya te favor, coloco gracias. como anfitriona para ver si lo puedes proyectar. Bueno. ¿Tu nombre, disculpa? Fabiana. Si quieren, Fabiana. Fabiana, sí. Ahora se ve. Yo lo puse. Ok, ya lo tiene Fabiana. Listo, allí está. Maravilloso, muchísimas gracias. Vamos a ver si lo puso si está alguien. listo. No. Lo puse yo, si quieren lo voy a devolver. Ajá. Rocío Venegas. Hay que ver si tiene habilitado el audio. Ya. Ok, perfecto. Se ve intermitentemente. Verifica que tenga que compartir el audio para que se escuche. Para que se pueda escuchar. Mi nombre es... A ver, compartir pantalla. ¿Lo escuchan allí? Voy a ponerlo, por favor, díganme si escuchan. Soy Alejandra Blanco, soy investigadora adscrita al Centro de Investigaciones en Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes. Sí, se escucha. También soy estudiante del doctorado en Ciencias Organizacionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad. El presente trabajo es un adelanto de la investigación que estoy realizando en relación con mi tesis doctoral del doctorado en Ciencias Organizacionales, donde estoy abordando el tema de las marcas colectivas. Ahora bien, la estructura de la presentación que les traigo el día de hoy, en primer lugar abordaré la reflexión sobre la necesidad de consolidar una nueva visión de los derechos de propiedad industrial. En segundo lugar, el concepto de ideas, imaginación e imaginario en el proceso de creación. En tercer lugar, el imaginario social como matriz para la consolidación de marcas colectivas, una realidad más allá del fenómeno jurídico. En cuarto lugar, el concepto de marcas colectivas que nos da Humberto Eco. En quinto lugar, las marcas colectivas como imaginario instituido. En sexto lugar, el doctor José Gregorio Hernández como imaginario religioso instituyente de la sociedad venezolana y su posible institucionalización mediante la marca colectiva. Y empiezo mi investigación con la inquietud o con la pregunta en si es necesario humanizar los derechos de propiedad intelectual. En ese sentido, los derechos de propiedad intelectual son un conjunto de normas y disposiciones de carácter jurídico que han sido creadas con la finalidad de proteger y resguardar las creaciones derivadas del intelecto humano. Sin embargo, desde los últimos años se ha generado un fuerte debate en contra de los derechos de propiedad intelectual, toda vez que afirman que los mismos se encargan de proteger o de salvaguardar o generar privilegios o llamados monopolios para las empresas o para las grandes empresas, para las transnacionales que son dueñas de patentes, de marcas o de derechos patrimoniales de los autores. En ese sentido, se han creado posturas en contra de los derechos de propiedad intelectual que han intentado o que tienen como finalidad derribar las barreras legales, económicas y tecnológicas sobre el acceso a la información, sobre el acceso al conocimiento, tales como el software libre o comunidades de acceso libre al conocimiento. Sin embargo, la propiedad intelectual y
y en este caso la propiedad industrial, tienen figuras jurídicas tan flexibles que pueden ser utilizadas con fines sociales y que pueden ganar o pueden enfrentar el hecho de ir en contra de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual. En ese sentido, haciendo uso de las marcas colectivas, por ejemplo, se puede hacer frente a estas posturas, ¿no? Y entonces, al producirse la dicotomía existente entre los defensores y detractores de la propiedad intelectual, surgen otras posibilidades equilibradas, profundamente humanas y menos cuestionables como las marcas colectivas. Ahora bien, ideas, imaginación e imaginarios en el proceso de creación, y esto lo tomo porque lo tomo de las teorías de la inmaterialidad que están relacionadas con la propiedad intelectual, pero aquí entonces las vinculo con los conceptos de idea e imaginación. Y en este caso, las ideas están concebidas por González Miranda sobre un concepto que no muestra el ser de las cosas, sino se queda simplemente en imágenes. Por su parte, la imaginación es la que imita o recrea una realidad, imita, recrea o representa una realidad. En ese caso, las ideas e imaginación forman parte del ser humano, es una cualidad innata, es una cualidad propia del ser humano, que subyace en el hombre propiamente. Y entonces ahí es donde me surge la duda de que si la creación puede ser el resultado de un proceso social, o existen creaciones sociales, y es allí donde entra a colación el tema de los imaginarios sociales, y que me justifica que la creación puede derivar de un proceso social, en tanto que el imaginario se encarga de interpretar una realidad, y puede ser concebida una realidad de forma social. Así las cosas, Castoriadis nos hace referencia a la existencia de un campo de creación social histórica, haciendo alusión a que tal creación es similar a una propagación de alguna cosa que funciona como sedes de creación en un todo colectivo humano, es decir, que van sucediendo de generación en generación y tienen un alto componente histórico. Pintos, por su parte, nos habla que los imaginarios sociales son esquemas construidos socialmente, es decir, hay una creación social que nos permite percibir algo como real, explicarlo e intervenir operativamente en lo que cada sistema social considere como realidad. Es decir, parten de una construcción social que obedece a la forma que considera la realidad ese entorno determinado, esa sociedad determinada. Según lo anterior, es que nos atrevemos a afirmar que el imaginario social ha creado formas tanto materiales como inmateriales con las cuales la sociedad interpreta su realidad. En ese sentido, Spitzer nos habla que existe una potencia creadora de las sociedades y de los pueblos, afirmando nuestra postura de que sí, una creación puede derivar de la sociedad o del colectivo. Así las cosas, una vez realizada la lectura de Castoriadis, pues lo interpreto de esta forma, en la presente figura, ¿verdad? Tengo a la sociedad y a la historia en un mismo plano, que son las bases fundamentales para la creación de los imaginarios. Y un ejemplo palpable de imaginarios que nos da Castoriadis es el lenguaje, que a su vez crea un pensamiento. Y ahí hay una relación entre lenguaje y pensamiento. Y estos van a crear nuevos imaginarios, y estos imaginarios crean nuevas instituciones imaginarias de la sociedad, que nos llama Castoriadis, el magma social. Entonces surgen las leyes, las normas, religión y formas de organización social como otras formas de representar los imaginarios. ¿Ok? Entonces, continuando, el imaginario social como matriz para la configuración de marcas colectivas, una realidad más allá del fenómeno jurídico, debo partir del concepto de marcas que existe, un concepto jurídico que nos da el Instituto, en este caso el Instituto de Defensa y Competencia y Propiedad Intelectual del Perú, que nos habla que la marca colectiva es un signo que identifica el origen o cualquier otra característica común de los productos y servicios que pertenecen a los miembros de una agrupación u organización, diferenciándolo de los productos o servicios de quienes no forman parte de ella. El titular de la marca colectiva es la propia organización. Y entonces, tomo un concepto de marca jurídico y lo quiero llevar o lo quiero extrapolar a un plano social. Entonces, la marca, tengo el concepto de marca jurídicamente hablando, desde una perspectiva jurídica, desde una perspectiva económica, pero lo quiero llevar a un concepto fundamentalmente social. Y entonces, hay un investigador que ha trabajado con marcas colectivas, que es Romero, y nos habla que es la única figura marcaria que ofrece la voluntad.
de integrar la dimensión comercial a la social y la tecnoproductiva, rompiendo de esta forma con la visión tradicionalista de las marcas, tenidas como signos enajenantes que solo pueden ser herramientas eficientes en manos de las grandes transnacionales. Es aquí donde nos da un componente importante que una marca colectiva me da la posibilidad de ir de una dimensión jurídica, comercial o económica hacia una posibilidad social y que me vincule con la realidad técnico-productiva y me rompe el esquema de concepto de marca que me da la doctrina o que me da la ley. Todo parte del hecho de que una marca colectiva se sustente en la producción y prestación de bienes y servicios existentes en determinadas localidades. Por lo tanto, las mismas están asociadas a los medios de producción que histórica, tradicional y socialmente tienen un nicho en una sociedad determinada, y ahí es donde vemos el elemento importante de identidad que debe poseer una marca colectiva. Así partimos del concepto de Humberto Eco. ¿Y por qué tomo el concepto de Humberto Eco? Porque no es un concepto social, es un concepto más completo que nos da de marca, y Humberto Eco nos habla de que una marca puede ser es una construcción natural o una construcción artificial. Y en este caso de las marcas es una construcción artificial porque es creada por nosotros para comunicar algo a otros. Y allí los signos son fundamentales para los fines de interacción social. Es aquí donde me voy acercando más, cada vez más, que la marca puede tener una connotación más que económica, una connotación social. En ese caso, las marcas colectivas podrían quedar transfiguradas como instituciones simbólicas de la sociedad que quieren comunicar algo a la sociedad o a otras generaciones en un contexto histórico, y representan un mecanismo que permite interpretar representaciones o hechos sociales que se encuentran arraigados en el imaginario social de una colectividad. Y entonces tomo el concepto de Humberto Eco porque es un concepto fundamentalmente social de comunicación y de interacción. A continuación, un sintagma para los colectivos. Bueno, tomo dos posiciones, como la marca colectiva como mecanismo jurídico otorgado por la propiedad intelectual, específicamente por la propiedad industrial, lo vinculo con el concepto de imaginarios sociales de Castoriadis, lo que me trae a colación que las marcas colectivas puedan ser vistas como un imaginario instituido e instituyentes de la sociedad. Una forma en que se construyen la marca colectiva mediante un imaginario, entonces todo tiene un sustento en la sociedad, en la realidad, cómo la sociedad percibe esa realidad, tomando en cuenta las costumbres, las tradiciones y los hábitos que tiene esa sociedad, y también en el contexto histórico. Entonces, en ese caso, existe una interpretación de la realidad. Esta interpretación de la realidad socialmente va creando instituciones, formas, figuras, imágenes que forman parte del espíritu de la sociedad o del poder creativo del pueblo, y esto va transformándose y luego se convierte en una legitimidad construida, y es acá donde ocurre el proceso de creación de marca colectiva, cuando ya hay un proceso de legitimación y donde hay un proceso formal de otorgamiento, que quiere decir, si quieren seguir manejando la forma jurídica de las marcas colectivas, y luego la regulación propia que la hace la misma sociedad, que puede ser también como ejemplo la elaboración de reglamento de uso que hace la asociación titular de la marca colectiva, que representaría la regulación propia de ese imaginario instituido. A continuación, la marca colectiva como imaginario instituido. Entonces, un claro ejemplo de esta forma imaginaria es que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual en Venezuela hace poco tiempo hizo entrega de un certificado de registro de marca a los promeseros del Santísimo, cooperativa que tiene su sede en la población de San Francisco de Yare, Valle del Tuy, del municipio Simón Bolívar del estado Miranda, los cuales producen todo tipo de artículos tradicionales referentes a la manifestación cultural y a la danzante de Yare. Aquí cuando vemos representado en la tradición de los diablos danzantes de Yare un imaginario instituido, una vez que el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual implementó el certificado de marca colectiva. Ahora bien, tomando como referencia esta posibilidad que se le atribuye a la manifestación cultural Diablos Danzantes de Yare, que veo Cuidado. una perspectiva para el personaje, para el título religioso de José Gregorio Hernández, donde puedan ser los titulares, la comunidad católica, la comunidad de artesanos, de creyentes y de fieles devotos del personaje de José Gregorio Hernández. ¿Qué está pasando? José Gregorio Hernández como imaginario
trabajo, igual tuve que hacerlo, pero la conexión no está muy buena. ¿Mm? ¿Cómo está muy buena? Componente social que gira alrededor del personaje, muy variado, forma parte del sincretismo religioso, ha sido llamado el venerable, el santo del pueblo, el médico del pobre, el santo de los venezolanos, para tratar de transmitirle al venezolano, que el venezolano se vea reflejado en la figura de José Gregorio Hernández, que está presente en la relevancia científica, pues la comunidad científica y la comunidad médica han abarcado sus milagros. También en la localidad de Osorno del personaje existe un significativo elemento de identidad de los creyentes que siguen generalmente la tradición del cumplimiento de promesas de este personaje y se van transmitiendo de una generación a otra. Vemos el recorrido que se hace a la población de Inotú cada año. Su imagen está representada en estatuillas, afiches, estatuas, fotografías que se encuentran en muchos lugares del país, y esto lo hemos visto luego de la promulgación del decreto de beatificación que será realizada en el año 2021, y se masificó el uso de las imágenes de José Gregorio Hernández. Una vez que se aprobó el decreto de creación, hubo un resurgimiento en el imaginario del venezolano, del imaginario religioso del venezolano, la figura de José Gregorio Hernández. Es común que los creyentes llamen a sus hijos José Gregorio como forma de pagar sus promesas, es una costumbre, es una tradición que se ha transferido también históricamente. Representa la identidad del venezolano, es decir, el personaje ha sido creado bajo una figura de benevolencia, una figura de bondad, que representa el mejor ejemplo del venezolano. Existe gran cantidad de artesanos y comerciantes en Inotú que muy bien pueden organizarse y formar parte principal como titulares de la marca colectiva. No ha sido utilizado para fines políticos, y esto es un elemento bastante positivo, porque una vez que se pueda considerar una marca colectiva, pues se establecerá la prohibición de esta finalidad, y también alrededor del personaje se configuran una serie de valores que conformarían el yo interior de una marca colectiva. En ese sentido, una marca colectiva que agrupe por sí mismo, por sus productos o servicios, las condiciones de identidad, distintividad, unificación o estandarización de los productos, es creada por la sociedad, y todo esto lo vemos en el caso de José Gregorio Hernández. Hay un componente organizacional, es representativa de una identidad en una localidad determinada, del venezolano y de Inotú, y se ha transferido históricamente, como lo hemos visto con el caso del personaje, representa un imaginario instituyente. ¿Por qué instituyente? Porque significa es un nuevo significado, estamos aportando un nuevo significado de un hecho histórico, una vez que se considere la posibilidad de que José Gregorio Hernández sea una marca colectiva, y es como lo llamaría Pastorial, y estamos ante un nuevo concepto o un nuevo ellos. Finalmente, para concluir, el presente trabajo se centró en interrelacionar los diversos planos nocionales y estrategias analíticas. Tal es el caso de la interrelación de áreas muy específicas que me da la propiedad intelectual y el tema de los imaginarios sociales. En segundo lugar, la marca colectiva han demostrado ser figuras tan flexibles, humanas, organizativas, que pueden ser analizadas desde diferentes concepciones teóricas, y tal es el caso de que puedan ser concebidas a través de los imaginarios, reconociendo de esta manera las marcas colectivas como estructuras en el imaginario de la sociedad. En el contexto de que se pueden ver materializadas las manifestaciones culturales, artísticas, folclóricas o tradicionales, como lo hemos visto, pues también existen marcas colectivas de comunidades indígenas y otras experiencias. Reflexionamos que las marcas colectivas como imaginarios instituyentes no serían ni mecanismos impuestos, sino procesos altamente legitimados que surgen de la misma sociedad, y por consecuencia serán aceptadas y poco cuestionadas, pues no es un proceso impuesto, sino nace del magma de la sociedad, como lo llama Castoriadis. En cuarto lugar, las marcas colectivas han sido impuestas por los estados haciendo uso del imperio de la ley. No obstante, al hablar de imaginario nos estamos refiriendo a que existen colectividades que poseen representaciones materiales e inmateriales que forman parte de la memoria colectiva del venezolano y pueden ser percibidas como marcas colectivas. Y finalmente, pues con la presente investigación nos estamos alejando de la perspectiva técnico-jurídica y nos estamos adentrando a un nuevo campo. Además, estamos contribuyendo con una propuesta que vincule áreas del conocimiento, tales como el derecho y la sociología. Estas son mis referencias bibliográficas, y muchas gracias por su atención. Cualquier aporte o sugerencia, estoy completamente a su orden y serán bienvenidas. Hasta luego.
Bien, muchísimas gracias a la doctora Venegas por colaborarnos en la proyección del video de Alejandra Blanco Alarcón. Interesante la relación que hace entre lo jurídico, lo económico, lo sociológico, con imbricando con los imaginarios. Bien, bien interesante la propuesta de marca colectiva como también creación imaginaria, según Castoriado. Muy bien, entonces, bueno, no habiendo otros ponentes, no están los otros dos ponentes, entonces pasemos a la sesión de preguntas de parte de los asistentes que tengan a bien hacerles. Vamos a hacerlo de la siguiente orden. Vamos a ver qué preguntas tienen para Carol Amado Mora, que habló al inicio, recuerdan, sobre el escudo de su ciudad y las implicaciones que este tiene, bueno, en la idea del imaginario y de la idea misma de ciudad. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta para Carol. Estoy reactivando los audios, pero les agradezco que cada quien los pueda silenciar, ¿verdad? De forma que no interrumpa la sesión de preguntas. Entonces, cuando quieran participar, pues pueden solicitarlo, o si no hay nadie en voz, pues simplemente hacen la pregunta. Carol, vamos a iniciar. Ajá, ¿alguien tiene la pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta para Carol? Carol, una pregunta. ¿Qué otras ideas encontraste cuando ves que el escudo es una forma simbólica de reconocernos y encontrar que muchos ciudadanos no se reconocen o al menos tienen desconocimiento sobre esos símbolos? ¿Qué más te ha hecho pensar eso? ¿Qué otras cosas has reflexionado? Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Pues realmente ha sido como un descubrimiento, ¿sabes? El tema del escudo con Tunja es muy particular debido a que es el mismo que se impuso en la colonia, lo trajo el conquistador de aquella época. Ahorita no recuerdo el nombre, discúlpenme, de Tunja. Del que conquistó Tunja o de que él dio el nombre a Tunja, por así decirlo. En esa época, el problema con Tunja es que es una ciudad que tiene una gran carga histórica muisca, indígena, y es muy impactante darte cuenta que el escudo no representa ello. Creo que eso es como lo que más me ha hecho pensar, me ha impactado el tema de que no hay nada muisca. De hecho, el escudo de ciudades cercanas o de otras ciudades importantes de Boyacá demuestran que o tienen representaciones simbólicas de historia real de Colombia, de Boyacá, de sus indígenas, de los muiscas. Entonces, digamos que eso es como lo que más me ha hecho impacto. Y también algo muy curioso, yo decía dentro de la presentación, es que la mayoría de universitarios como Tunja, pues como la mayoría de ciudades, es una ciudad a la que llegan muchos estudiantes de otras partes del país. Es una ciudad prácticamente de jóvenes universitarios que pues lamentablemente no tienen interés por conocer más acerca de su ciudad. Y lo curioso es que yo no soy de Tunja, yo soy de otra parte de Colombia y llegué también a estudiar, pero
por cosas de la vida y ¿por qué? Por, por mi investigación y porque por la carrera que tengo y por como mi interés por conocer sobre historia, pues sí me vi interesada por descubrir un poco más de la ciudad que me acogió para estudiar. Eso en general, realmente otra cosa que me ha dejado pensativa es que cuando se habla del tema entre personas un poco mayores, por lo general suelen no querer el cambio, a pesar de que no representan en absolutamente nada la ciudad. Muchos no quieren el cambio o empiezan a tener problemas porque dicen que hay que aceptar la historia y pues sí, hay que aceptar que fuimos conquistados, pero no sé, o sea, como comentaba, el proyecto aún se encuentra en proceso, es un anteproyecto, entonces ahí aún hace falta analizar varias encuestas y llegar a unas conclusiones más exactas respecto a ello. Pero sí, eso en general te cuento o les cuento. Muy interesante, gracias. Gracias, Carol. Muy interesante. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta para Carol o para Alan Ceballos? ¿Verdad? Recuerden que Alan Ceballos nos conversó sobre la muerte, o específicamente también de su papel del cementerio, ¿no? Un poco esa simbolización de los espacios, pensando en Yo querría en los intervenir. lugares. ¿Cómo no? Disculpe, José. A mí me gustaría intervenir una consulta. Sí, sí, con gusto. Primero, Sí. exacto, primero felicitaciones por el Congreso, realmente una muy buena presentación, parte de todos los ponentes y de su organización también. Y con respecto a lo que expuso Alan Ceballos, me gustaría que profundizara un poco más con respecto al nexo que tiene el nombre de su ponencia con el trasfondo del Congreso. Porque como tú comentabas, algo comentó respecto a la representación de la vida y de la muerte en el pueblo de Ranquil, pero en atención a los problemas técnicos podría ocupar este espacio como para redondear un poco sus ideas y que se entienda mejor el trasfondo de su ponencia con el Congreso. Sí, bueno, de hecho el nombre de la ponencia es Capilla de Ranquil de Pueblos Fantasmas Centro del Mundo. Con eso quería enfatizar un poco esta percepción que hay del pueblo de Ranquil como pueblo fantasma, dadas todas las pérdidas que ha tenido este pueblo a lo largo de las últimas décadas, tanto a nivel productivo, como comentaba, un pueblo muy arraigado con el patrimonio agrario de base vitivinícola, que estas últimas décadas ha visto cómo la actividad forestal ha ido barriendo con todos estos terrenos. Y dejando también en la comunidad sensaciones negativas hacia su propio pueblo. Lo que ha dado pie a este tipo de percepciones o de adjetivos hacia el pueblo mismo como un pueblo fantasma, pueblo olvidado también se le dice en otras partes. Sin embargo, cuando se trabajó con ellos, con el pueblo mismo, con sus habitantes, la representación misma de su espacio, se pudo percibir que ellos tienen una apropiación afectiva hacia su propio espacio, lo cual permitió hacer esta vinculación con la teoría de Mircea Eliade. En cuanto a la representación del espacio, abocada un poco a esta manera un tanto mítica de entender el espacio como una fundación, como la fundación de tu propio mundo. Y hacer esta distinción también entre lo que es tu mundo y lo que es el mundo ajeno, o lo que está afuera, haciendo un poco esta semejanza entre lo sagrado y lo profano. Lo sagrado como aquellas perpetuaciones todavía que existen en el pueblo con el tema del patrimonio agrario, con el tema de la viña, con el tema de toda esta conservación patrimonial que ha existido en el tiempo,
y el tema de lo profano con este avance de la actividad forestal. Por ende, cuando se hace este símil con el tema del cementerio, es también porque el cementerio es uno de los lugares simbólicos reconocidos por el pueblo. De hecho, cuando se les preguntó a los habitantes del pueblo cuáles eran estos lugares predilectos o más importantes, el cementerio ocupaba el primer lugar, puesto que ellos decían que sin el cementerio no hay fiesta. Y precisamente Mircea Eliade dice que la fiesta es la que va renovando, por así decirlo, una cierta cosmogonía que es la que permite volver un poco como a ese tiempo original o ese tiempo del principio, escapar un tanto a ese, estoy hablando en términos un poco de Eliade, escapar un poco a ese tiempo profano, el tiempo histórico de la rutina, para entrar en este tiempo festivo que te permite, por tanto, recordar o rememorar aquellos tiempos pasados esplendorosos. Si bien se recuerda que también expuse en la ponencia que este lugar fue también un centro administrativo, fue una comuna en su momento, y hoy en día, sin embargo, es un pueblo aislado que ha disminuido tanto en sus habitantes y ha disminuido tanto en sus elementos patrimoniales propios. Por tanto, cuando hablaba del caos al orden, de la vida a la muerte, es un tanto un juego de palabras, es decir, el caos como la vida, y el orden lo da la muerte, lo entrega la muerte por la festividad de todos los santos. Es un poco redondeando muy generalmente y tratando de abarcar los puntos que tampoco pude lograr consignar en la presentación. Pero efectivamente hay varios estudios, en este momento no recuerdo el autor, pero que se han hecho sobre los cementerios, algunos incluso, muchos de ellos con fotografías que dan cuenta de los monumentos, documentos que constituyen mucho de los mausoleos, de las estatuillas, de las inscripciones, de la organización misma de los cementerios como espacio, territorio simbólico, que dan cuenta de cómo la sociedad organiza incluso de una manera, de un imaginario particular de lo religioso, a veces combinando con sus propias creencias locales. Entonces es bien interesante ver esos espacios, ¿no? Esos espacios como el cementerio. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para Alan Ceballos. Bien, entonces también recuerden que tenemos la presentación que hizo la doctora Venegas sobre pues la polifonía de la memoria. ¿Okay? Ahora, doctora Venegas, bueno, para empezar a un poco a animar a la gente que participó, polifonía, o sea, ¿por qué polifonía? O sea, ¿por qué un término batiniano, de Batín, Sí. ¿verdad? Sobre lo polifónico, les va a permitir constituir o reconstituir esa idea de memoria? ¿Por qué esa categoría tan particular? Sí, bueno, un poco cuando yo empecé a trabajar la idea de la polifonía, sí apareció Bakhtin como un referente, y yo creo que sustancialmente lo que nos permite seguir trabajando con el tema de la polifonía es poder encontrar en ella precisamente esa metáfora de la multiplicidad de las voces. Y creo que viene bien al proceso que nos hace la pregunta, que es el contexto social en Colombia, fundamentalmente porque, como suele suceder en estos casos de las memorias que son propias de los procesos posconflicto, casi siempre la memoria está asociada a la voz oficial que implanta una versión de esa memoria. Y nosotros lo que hemos visto es que hay múltiples
versiones sobre los hechos, hay múltiples versiones sobre esas realidades que se constituyeron en los periodos en los cuales de pronto se marcan esos hitos históricos del momento de los hechos de violencia, ¿sí? Y concomitante a ello, entonces, empiezan a aparecer versiones en las que no todo el tiempo hubo guerra y confrontación, sino que aparecía también, por ejemplo, en otras memorias aparecen las formas de convivencia que se generaban en los sitios que eran los sitios connotados como los sitios de violencia, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que mientras una memoria oficial quiere enfatizar sobre los hechos de violencia, memorias alternativas muestran que en esos territorios se sucedían unos procesos sociales que valdría la pena conocer, ¿sí? Y que en la memoria oficial pues hay unos intereses también que intentan, como siempre, en los posconflictos, establecer quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Y generalmente, como dicen algunos autores, las memorias que tienen más fuerza y que se constituyen en las memorias oficiales son las memorias de los ganadores de, entre comillas, de esas guerras, ¿no? Entonces, y fíjate que eso, y trayendo un poco a colación, por ejemplo, el trabajo que hizo Carol, que me parece muy interesante, pues muestra cómo en la memoria de un pueblo como Tunja aparece el escudo español, ¿sí? Que confronta la pregunta de, bueno, ¿y cómo es que no aparecen allí los habitantes originarios? ¿Sí? Precisamente por la imposición de un elemento oficial que constituye entonces esa memoria marcada ya en la colonia, en la conquista de la colonia. Mientras que, como si antes no hubiese habido nadie, como si durante ese tiempo no se hubiera generado o no se dieran unas realidades paralelas, ¿sí? Y por supuesto como si entonces solamente hubiésemos quedado habitados en estas zonas por estos habitantes que llegaron, ¿no? Y yo creo que pasa un poco similar en los procesos de las transiciones de conflicto a posconflicto. Y precisamente por eso queremos escuchar las voces distintas. ¿Cuáles son esas voces que empiezan a aparecer allí, ¿no? Creo que no sé si queda satisfecho, José. A mí me parece interesante. ¿Ah? Sí, adelante. Sí, es que me parece muy interesante el término. Bueno, el término, pues, uno conoce de Batín su puesta de lo polifónico como tanto enunciativo, pero bien interesante porque a fin de cuentas son narraciones, ¿no? Distintas miradas. Me recuerda, hay un concepto que se llama microhistoria. Okay. En ese concepto de lo que ustedes manejan pareciera inscribirse la microhistoria, que es esa, no es la historia lineal, oficial, hegemónica, sino aquella de la cotidianidad de los mismos sujetos y que hay algunos historiadores tratando de reconstruirla para precisamente tener esa otra mirada. Entonces me parece bien interesante esta idea de lo polifónico de la memoria, me gustó mucho, me hizo mucha resonancia ¿Y sabes por qué, José? ¿no? Tú me haces de pronto explicitar algo que subyace, digamos, en nuestro proceso, es empezar a reconocer que, por ejemplo, los firmantes de la paz tienen unas narrativas que para nosotros han resultado sumamente extraordinarias, ¿sí? En el sentido de que casi todas las memorias que conocemos en el posconflicto en Colombia tienen que ver con las víctimas o con la institucionalidad oficial, ¿cierto? Pero aquellos que fueron combatientes, que estuvieron inscritos en el movimiento revolucionario, ¿sí? Tienen unas voces distintas sobre esos mismos escenarios. Y yo creo que el camino a la reconciliación es poder comprender precisamente esas voces, ¿sí? Las personas que firmaron los acuerdos de paz y que decidieron dejar la vida de las armas para entrar en un proceso de incorporación a la sociedad civil, a las posibilidades de resolución de los conflictos por la vía de la negociación, del ejercicio de la democracia, de lo político, tienen un pasado muy interesante que puede traer elementos constitutivos de otras identidades, ¿sí?
porque entre otras cosas, esta memoria que se ha instalado un poco como memoria de los hechos de violencia, que no queremos negar, por supuesto que no, y que por supuesto contribuye a la no repetición, deja de lado también las intencionalidades de la paz y un país que se construyó en otros escenarios de otras maneras, ¿sí? No solo a partir de los hechos de violencia. De hecho, mucho de la identidad colombiana yo creo que está eh, permeada por una figura de los colombianos como violentos, de los colombianos como, sí, una identidad que no nos da salida y un poco asociando esas polifonías de voces, eh, esas polifonías de memorias, hay algo que nos llama mucho la atención, es también cómo se han construido esas identidades y qué lugar dan a memorias que no sean dominantes de la definición de violencia, sino que nos empiecen a dar alternativas para la construcción de paz. Perfecto, ¿verdad? Qué interesantísimo. Ojalá podamos leer prontamente sus resultados. Yo espero el año entrante tener Debe ser algo más. fascinante ver esas otras narrativas, ¿no? Perfecto, bueno, maravilloso. Ojalá que así sea. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta para la doctora Venegas? Un poco recordando sobre las polifonías de la memoria. O para algún otro ponente, o algún comentario en general en el marco del evento. José, disculpa, quiero consultar algo a la Bueno, doctora lamentablemente, Venegas. ¿cómo no? Perfecto, sí. ¿Sí? Sí, respecto a lo Sí, último por supuesto. que comentaba, sí, respecto a lo último que ella comentaba, sobre los discursos, cómo se ha enarbolado como estos discursos tanto de un lado y de otro. En Chile, pese a que los procesos han sido distintos, nos une, sin embargo, casi una historia muy paralela en muchas oportunidades. El Chile de principios de los 90 también fue muy permeado por memoria oficial, por una construcción de un discurso que permitía un poco, o tendía un poco a borrar o a quitar de cuajo todo aquello, por ejemplo, que precedió al ámbito de la dictadura. Eh, por ejemplo, dentro de esos discursos que intentaron quitarse de cuajo estaba un poco todo esto ligado al campesinado. No sé si en Colombia sucede también lo mismo, que se trata desde las políticas oficiales o desde los nuevos gobiernos que permiten un poco este establecimiento de la paz, también quitar aquello que antecedió a los periodos un poco más traumáticos. Ahora, aquí, y tú lo planteas bien, ¿no? Aquí el tema es que tenemos un periodo de confrontación muy largo, ¿no? Son más de 50 años de una lucha que inicia pues en las guerrillas, eh, precisamente por una reacción campesina frente a los regímenes que estaban siendo establecidos. Y por supuesto que estos 50 años, a mi modo de ver, y es un análisis así un poco rápido, eh, han tenido un foco de preocupación en la desaparición de la clase campesina. Y precisamente en esas condiciones, una guerrilla que duró 50 años, que se instaló desde el corazón del campesinado, se mantuvo y ahora entrega las armas y sigue un proceso de paz. Bueno, con consecuencias hoy que también habría que reconocer en un momento que tal vez por eso nuestros avances en la investigación han tenido también cierta limitación, y es la situación que estamos viviendo de reincidencia de algunas fuerzas que al menos argumentan estar bajo la premisa de una reincidencia de personas que volvieron al campo en vista de que al campo y a los territorios de la violencia, digamos, en el sentido no solo geográfico, sino a la comprensión de esta realidad de lo violento,
eh, por el no cumplimiento de los acuerdos, ¿sí? Entonces estamos como si hubiéramos dado 2 pasos adelante y ahora yo no sé si 3 atrás. Y eso digamos que constituye también un gran esfuerzo en la medida en que ahí es donde yo siento que venir sobre las memorias de la paz quizás nos dé una salida para la reconstrucción, porque las memorias de la guerra se han vuelto las únicas que recobramos. Y la pregunta es, ¿qué pasó con ese campesino que cultivaba la tierra, que tenía una relación directa con la naturaleza, que construía unas formas de solidaridad y supervivencia en territorios donde el Estado probablemente no hacía presencia efectiva a través de la institucionalidad en salud y en educación, ¿sí? ¿Desde dónde están esas formas de vida que han sobrevivido y que han permitido que una sociedad como esa aún se mantenga un poco, ¿no? O sea, que el campesinado sigue siendo campesinado en algunas zonas, afortunadamente, con prácticas, con rituales, con unas formas de relación con el mundo, que por supuesto cada vez están más en el borde de la extinción, pero que son interesantes y podrían ser una mejor manera de construir nuevas identidades, porque necesitamos otros referentes que no sean los de la violencia. Un poco es desde ahí, y sí. Muy interesante. Sí, muy interesante. Recordaba ahorita varias cosas. El libro de Brolisnat Vasco, Imaginarios Sociales, donde él expone todo el papel de la historia en la configuración de esos imaginarios, la reconstrucción de símbolos, ¿verdad? Entonces, de alguna forma ese es el discurso, ¿no? Reconstruir y ver, indagar qué más se puede encontrar en ellos. Perdóname, ¿me recuerdas el título y el autor? Que no se entendió muy bien. Él es de Brolisnat Vasco, Imaginarios Sociales. Él está justo dentro del campo de la historia. Y obviamente Jacques Legoff, que habla de la memoria. Jacques Legoff. Yo en este momento pues no tengo a mano la referencia, no la recuerdo, pero Jacques Legoff también es un aporte interesante, ¿no? Bueno, entonces, Jacques Legoff. Legoff, Legoff. Y el otro es Brolisnat Vasco. Z-C-K-O o la Z va antes. Si no, Google te lo corrige. Sí. El de Legoff, disculpa. El de Legoff en el campo de la historia. Podría ser el orden de la memoria, creo que uno de los libros de Legoff que trata sobre el tema. Sí, exactamente. Exacto. Ya lo leí hace unos años. Y el de Brolisnat Vasco, que también es de la historia. Ambos son maravillosos y creo que te podrían aportar allí. Súper. Bueno, no sé, disculpen ese ruido de fondo, pero es que se me fue la electricidad. Como pueden oír, estoy con un UPS, ya no soporta más mi batería. Si tienen alguna otra pregunta, bueno, ya logramos otra vez. No, la batería ya no nos quiere dar más. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, y si no, muchísimas gracias para yo poder colgar y que guarde la grabación para que nos quede. Gracias a todos por la participación. Les seguimos invitando, bueno, a seguir en nuestros eventos. Yo de verdad los he acompañado y me encantaron las ponencias. Un saludo a todos los asistentes y a todos los ponentes. Gracias. A ti, José, gracias a todos. Chao. Gracias, Carol. Chao. Chao, Carol, Alan Ceballos, doctora Venegas, todos los compañeros que asistieron. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, feliz tarde. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao.